Demasiada pereza copiar sus sesiones. Ahora, entonces, el siguiente tema que nos toca, la otra fase, que se produce a raíz del conocimiento, enseguida de la apertura de la sucesión, de manera inmediata, es la relación. En el artículo 998 se define lo que es la relación y se ponen también algunas posibilidades del momento en que se da este llamamiento, ¿no? La relación consiste en un llamamiento. En la ley se dice la relación es el actual llamamiento para que los sucesores acepten el repudio, para que se pronuncie. Entonces, este llamamiento, cuando se dice el actual llamamiento, quiere decir esa palabra actual en el momento de la muerte. Se abre la sucesión e inmediatamente también se da el llamamiento. Este llamamiento que hace la ley para que se pronuncien los sucesores, y el tercer momento sería la aceptación del repudio, ese pronunciamiento, aceptan o repudian las asignaciones. Entonces, actual, en 1998 se dice del actual llamamiento, es decir, en el momento también de la muerte, consecuencia de la apertura de la sucesión, se hace ese llamamiento y tendrán ya los sucesores que luego pronuncian. Pero el llamamiento tiene esa finalidad, ya darles ese derecho, ya tienen un derecho para pronunciarse, ya radican un derecho para ejercer una facultad, ¿no? La facultad de pronunciarse sobre si aceptan o no. La relación, ese llamamiento, ¿no? Puede ser puro y simple, ¿no? Ese llamamiento puede ser puro y simple. Es decir, que no está sujeto a ninguna modalidad, a ningún elemento accidental. ¿Sí? Entonces ustedes se acuerdan cuáles eran esos elementos accidentales, las modalidades. ¿Se acuerdan cuáles eran? El acto jurídico. Yo en esa época algunos tenían entonces, elementos elementales del acto jurídico. Elementos accidentales. Oye, no tiene ningún elemento. El puro sí. Elementos accidentales, uno que sea. Pero No, creo que no. las modalidades, si es que es. Pero el elemento accidental era el específico para eso, ¿verdad? Como los testigos. El llamamiento está sujeto a una modalidad. Esas modalidades son plazo y modo, ¿no es cierto? Ya se acordaron. Condición, plazo y modo, ¿no? Esos son los elementos accidentales, es decir, que las asignaciones podrían presentarse con estos elementos que ya harían que si la voluntad se sujetó, ¿cierto?, a estos elementos que se incorporaron voluntariamente por el prestador, pues son accidentales, no están ahí siempre, no son imprescindibles, no son esenciales, como la capacidad y consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita, ¿se acuerdan? Esos son esenciales, siempre tienen que haber. En este caso obviamente no hay consentimiento, pero hay voluntad libre de vicio, ¿no? Capacidad, expresión de voluntad libre de vicio, hay objeto lícito, hay causa lícita. Siempre deben estar presentes esos elementos para que la voluntad sea válida y genere efectos jurídicos válidos. De lo contrario podría caerse la nulidad. En el caso del testamento podría
pueden incorporarse, eso no tiene no hay una obligación de incorporarlos, pero una vez que se incorporan, entonces ya tendríamos que sujetarnos a cómo está la disposición y cumplir con esa voluntad que ha querido que los intérpretes se sujeten a estos requisitos adicionales. Entonces, si es que hay una asignación sujeta a condición, por ejemplo, por decir, vengo típico, vengo a la plaza Juan, si se gradúa de abogado, ella está de por medio de una condición. Puedo poner plazo, dejo la casa a mis nietos para que lo reclamen, para que empiecen a vivir ahí luego de un año de mi fallecimiento, pues plazo, para que empiecen a vivir en esta casa luego de un año de ocurrir el fallecimiento, plazo. Y el modo, puedo decir, el modo es una obligación, esto es una carga, el modo es una obligación. Puedo decir, dejo $10,000 a mis hijos, pero con $1,000 tendrán que hacer obra de beneficencia. Entonces estoy imponiendo una obligación, estoy imponiendo una finalidad determinada que tiene que cumplir con el dinero que le estoy asignando. Tengo 10,000, pero con los 1,000 tienen que ayudar a los niños pobres, a hacer obra de beneficencia, a hacer donaciones de domicilio, etc. Entonces yo tengo la posibilidad de sujetar ciertas disposiciones a modalidades, a elementos que son accidentales, que se incorporan voluntariamente. La condición, recuerden ustedes, es un acontecimiento futuro e incierto. Siempre la condición va a tener esa característica de ser un acontecimiento futuro. No podemos hablar de acontecimientos pasados, sino futuro, y que sea incierto. Es decir, no vamos a saber si va a suceder o no. Se ganará o no el Deportivo Cuenca. No sabemos si va a suceder o no. Entonces, está sujeta la condición a estos elementos. Sea futuro, se ve en el porvenir y que también se ve de manera obvia. No que tengamos certeza, incertidumbre, ¿verdad? Si va a suceder o no. En cambio, el plazo sí es algo cierto. El plazo también es futuro, pero es cierto. De aquí a un año. Entonces sabemos que ese día va a llegar. El tiempo transcurre y que se va a cumplir con el momento en que deba hacer algún derecho o se extiende alguna obligación. El plazo está definido como ese tiempo que se fija para el cumplimiento de alguna obligación. Entonces el plazo también es futuro, de aquí a un año, 30 días, 15 días, el resto del dinero me devuelves en 10 días, te arriendo la casa hasta el 31 de diciembre. Entonces ponemos plazos y sabemos que ese plazo va a llegar, es algo futuro, pero cierto, ¿no? Tiempo. Y el modo, como les digo, es una carga, una obligación. Vamos a destinar el objeto de la asignación, en este caso, o obligación, verán tal vez nuevamente, ¿no es cierto? Porque las obligaciones que ven ustedes en el libro ya 4 son también las reglas, las mismas reglas, ¿no? Las obligaciones coleccionales, obligaciones sujetas a plazo, obligaciones sujetas a modo, aquí las asignaciones de cambia la palabra asignación, puede estar sujeta a la condición plazo o modo. Entonces el modo impone una carga, ¿no? Una obligación para destinar el objeto a una finalidad. El dinero, pero con la utilización de una maestría. El dinero, pero tiene que articularse de universidad. Entonces, con una finalidad determinada. El dinero, pero tienes que hacer obra de beneficencia. Con una carga, ¿no? Al heredero o el
el llamamiento, ¿no?, que estamos analizando. El artículo 998 sobre todo se refiere a llamamientos que puedan hacerse condicionalmente. Es decir, que hay un derecho que está de por medio que va a nacer una vez que se cumpla la condición, o bien ese derecho puede extinguirse cuando se cumpla la condición. Cuando no hay esto, ¿no es cierto?, cuando no hay esta modalidad, el llamamiento se hace permisible. Normalmente, ¿no es cierto?, queremos que los efectos, en este caso del testamento, de la sucesión, se produzcan de manera inmediata. Normalmente eso es lo que queremos. Dejo todo mi patrimonio en mis hijos. Ellos enseguida ocupan el patrimonio. Dejo la cuarta parte a mis nietos. Dejo un cargo a mi vecina. Dejo la moto a mi bisnieto. Dejo $100 a mi prima, etc. Entonces, esos llamamientos son puros y simples, porque no están imponiendo ninguna modalidad. Dejo todo mi patrimonio. Dejo mi carro, dejo la hacienda, dejo el dinero, puro y simplemente, ¿no es cierto?, porque no está sujeto a ninguna condición, a ningún plazo, a ningún modo. Entonces el llamamiento ahí es puro y simple. Está sujeto a una modalidad. Enseguida entonces los asignatarios podrían ya pagar lo que les corresponde, no tienen nada adicional que cumplir, para un querido imponerles ningún tipo de condición, obligaciones, cargas, y por lo tanto enseguida podrían ya hacer suyo el patrimonio, ganar lo que les corresponde. El llamamiento es puro y simple. Pero si el llamamiento ya está sujeto a condición, sobre todo, ¿no?, cuando el 998 regula el tema, ya hace la diferencia del momento en el que ocurre ese llamamiento, dependiendo, ¿no?, si la condición es una condición suspensiva o si la condición es resolutiva. Suspensiva o resolutiva son las dos especies de condición más comunes, que engloba tal vez al resto de posibilidades. Ustedes se acordarán que las condiciones pueden ser de algunas clases, ¿no? Por ejemplo, puede haber una condición positiva, que se gradúe de abogado, ¿no es cierto?, tiene que hacer algo. Puede haber negativas, tiene que abstenerse, no se vaya del país. Sí, puede haber condiciones posibles, se gradúe de abogado. Condición imposible, que vuele. Vaya. Sí, entonces, no puedo imponer condiciones imposibles de cumplir, obviamente no escrito, si no se hubiera puesto la condición. Tiene que ser algo posible, no le vamos a obligar al asignatario a cumplir algo imposible, contrario a la ley, a la moral, a las costumbres, a las leyes físicas, ¿no es cierto?, que vuelven. Imposible, contrario a la naturaleza física, en términos de su sitio. Bueno, entonces, las condiciones tienen que ser posibles de conocer. O sea, en las condiciones alternativas, dijo, por ejemplo, que alguien le deje cierto dinero. No se cansa de cumplir los 25 años. Pero ¿qué sucede si se realiza eso? ¿Cómo? Si no cumple, por eso hay estos estados de fases, ¿no es cierto?, en los que puede encontrarse la condición, dependiendo si es una suspensiva o resolutoria. Entonces, si yo contravengo a lo que me pusieron como condición, pierdo el derecho. Por eso hay estas fases, no sé si ustedes se acuerdan, los estados de la condición. No había condiciones fallidas. La condición puede ser estado pendiente, cumplida, y
Entonces, yo le puse como condición que se gradúe de abogado. No se graduó, falla la condición, no adquiere ningún derecho. Si yo puse como condición que hoy día el próximo cuenta gane, falló la condición, ¿no? Mientras dependía mi derecho, dependía de que la cuenta gane. Pero perdió, entonces no puedo reclamar nada. No existe un límite de tiempo, claro. 15 años de espera para el cumplimiento de la condición. Si es que no se aplicaba un plazo de espera por el administrador, podría haber quitado el plazo. Pero siempre, obviamente, se va a empezar a comprar de los salarios de personas capaces, que en la vida de las situaciones suficientes, porque la prescripción se interrumpe, ¿cierto? No queja de la administración capaz, uno va a poder cumplir condición si es un niño de 5 años y no se casa, ¿no es cierto? Entonces no puede cumplir la condición. Tiene que esperar que cumpla la edad correspondiente, la capacidad para verificar que pueda cumplir la condición. Entonces, son 15 años los que la ley pone como el tiempo máximo de prescripción para que otros no adquieran ese modo. También se le puede considerar como condición imposible las que van en contra del ordenamiento jurídico. Claro, es condición imposible las que están en contra de la ley, ¿no es cierto? La ley que dice que sea física y moralmente posible, ¿no es cierto? Entonces esas son justamente las que no deberían, físicamente las contrarias a la ley de la naturaleza, que vuelven. Y moralmente también debe ser posible, es decir, que no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres, al orden público. Entonces yo no le puedo decir que con las asignaciones se dedique a vender droga, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un objeto lícito, tiene que haber una asignación, una condición que no contravenga a la ley, ¿no? Porque de lo contrario no le puedo exigir el cumplimiento. Hay ciertas condiciones, ¿no?, que están en la ley, que dado el Código Civil y que realmente tal vez deberían inclusive ya hasta eliminarse, ¿no? Porque son tal vez no están tan actualizadas ya. El momento en el que empieza a regir el Código Civil tal vez justifica que se hayan regulado un tipo de condiciones que ahora nos pueden parecer totalmente absurdas. Por ejemplo, la ley dice que se puede o valdrá la condición que imponga a una persona el casarse con determinada persona o no casarse con determinada persona o alcanzar algún estado o profesión, dice, si sea ese estado contrario al matrimonio, es decir, que yo le puedo decir hasta sacerdote, hasta monjita, y se valdrá ese tipo de condiciones. Lo que prohíbe la ley dice, el Código Tercero de la ley nos dice, prohibido una condición que imponga, por ejemplo, decirle no te cases, eso está prohibido. Pero por ejemplo decirle cásate con, o no te cases con, o hazte sacerdote, se valdrán esas condiciones. Me parece a veces ahora tal vez muy claro, atenta contra tal vez la libertad de las personas que están sujetos al cumplimiento de este tipo de condición para recibir alguna asignación. Lo que se justificaba en un momento determinado es que por la época, ¿no?, a veces se recomendaba o por el querer lo mejor, ¿no es cierto?, para los hijos o los parientes, era como una manera de inducirles, ¿no?, a que tomen esa decisión casándose con o evitando casarse con, ¿no?, esa influencia que había antes para celebrar matrimonios. Pactaban inclusive hasta las familias, los casaban, no tenían ni siquiera nada que ver, ¿no? Pero ya las familias se han puesto de acuerdo y pactaban el matrimonio pasado, siempre esa lejos. Podría ser, ¿no?, que por medio estaba justamente ese interés de que la persona no se case con determinada
y aquí no se ha reformado, pero prácticamente estaría ya derogado. Dice, no se le puede imponer que se case antes de los 18 años, lo prohibido. Ahora eso ya no tendría sentido, porque el matrimonio únicamente podría celebrarse cumpliendo la mayoría de edad. Ya no tendría sentido ese tipo de condición, porque de lo contrario ese matrimonio sería nulo. Entonces, deben haber estudiado este tema. Está prohibido ya celebrar el matrimonio entre personas menores de 18. Entonces, este tipo de condición que no se casa hasta los 18 ya no tendría sentido, porque ya la ley lo ha prohibido. Ya está prohibido celebrar ese tipo de matrimonios. Antes estaba permitido, menores de 18, mayores de 16 podían casarse con la autorización, pero ahora ya no. Controversia antigua. Por ejemplo, llama también la atención, dice, permanecer en estado de viudez cuando hay hijos que dependan del sobreviviente. Si han tenido hijos en ese matrimonio, uno de los cónyuges fallece, se le dice, puede valer la condición que le obligue a permanecer en estado de viudez. También atenta contra, ¿no es cierto?, la libertad del individuo. ¿Qué garantía antes? Se pensaba en esa época que la persona que no se vuelve a casar no va a descuidar de los hijos, ¿no es cierto? Pero nada es asegurar la vida, no hay una garantía que la persona que no se vuelve a casar va a cumplir con sus obligaciones correctamente. Más bien a veces pasa también al revés. Personas que se vuelven a casar son más responsables que los mismos que se han quedado viudos o solteros, ¿cierto? Entonces ya no es una regla. En una época posiblemente era entendible que se le imponga ese tipo de situación, pero en la actualidad sería ya ilógico, ¿no? Están desactualizadas. Otro tipo de condiciones que sí podrían y tienen razón de ser, por ejemplo, la condición está prohibida, la condición de no impugnar un testamento. Eso está prohibido. Porque yo no puedo decir, no impugnarás el testamento, estoy pensando así, está mal, pero no importa, no impugnarán, prohibido impugnar. Yo puedo estar afectando derechos de los herederos forzosos, que quienes tienen obligatoriamente algún derecho que reclamarles. Eso sí se justifica, yo prohíba que en el testamento impugnar eso no vale, porque es un derecho que puede ejercerse por quien se sienta perjudicado. Pero estos otros tipos de condiciones realmente ya no ameritan, ¿no es cierto? Ya están desautorizadas, inclusive podrían entenderse hasta absolutamente derogadas. Son contrarias a los derechos fundamentales constitucionales que posiblemente se podría, ¿no?, plantear como constitucionales si esta no impone una condición de destino, no se casa, se casa, está realmente de por medio. Y entonces vean que con las condiciones puede darse una serie de circunstancias y hay de varias clases, posibles, imposibles, positivas, negativas, potestativas, de las que dependen de la voluntad, ¿no es cierto?, que no se vaya a vivir en Guayaquil, depende de la voluntad del asignatario. Puede haber condiciones que dependan de un tercero, como ejemplo, el deportivo contra gano. No depende de mi voluntad, depende del ego que ocurra más tarde en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, puede haber condiciones que vayan combinando ciertos elementos. ¿Cuándo el llamamiento? ¿No? Regresar un poco ahí al llamamiento. Se hace bajo condición, nosotros tendríamos que ver si la condición es una condición suspensiva o si es una condición resolutoria. Y fijarnos justamente en los estados. Nos puede ayudar para ver qué ha ocurrido y qué derecho hay, en qué momento el asignatario puede ejercer el derecho a la herencia o herencia. Si es un llamamiento con condición suspensiva, ¿no?, con condición suspensiva, es decir, te dejo la casa
cuando te gradúes de abogado. Está en suspenso el derecho, ¿no es cierto? Lo que hay es una mera expectativa. Todavía no he adquirido nada, porque no me he graduado de abogado. La condición es graduarse de abogado. Te dejo la casa hasta que te gradúes o cuando te gradúes de abogado. En ese momento recién se adquiere el derecho. Entonces, en ese momento recién se va a hacer el llamamiento. Cuando se trata de condición suspensiva, el llamamiento o la delación se da al momento de cumplirse la condición. Es lógico, ¿no es cierto? Si es que antes no está cumplida la condición, está estudiando pero no está graduado, está en el consultorio y está atendiendo clientes, se le llaman a las diligencias, hacerle consultas, si creemos que es abogado, pero no es abogado, ¿no es cierto? No está cumplida la condición. Por eso los estados, ¿cierto? Pendiente está recién. Está estudiando derecho, la condición está pendiente. Sin ahí no hay todavía derecho, hay mera expectativa. Las expectativas no convertir en derecho. Entonces el estado es pendiente. Y una vez que cumple la condición, si es suspensiva, entonces ahí nace el derecho. Ahí sí, ya, quiere derecho. Entonces en ese momento se da la condición. Cuando se cumple la condición suspensiva. En ese momento recién se va a dar la condición, la adquisición del derecho, la delación. Se graduó de abogado el día de hoy, el 16 de abril, cumplió la condición, entonces hay derecho para reclamar la delación. Ahí graba el llamamiento, recién en ese momento. Y si falla la condición, pues nunca nace el derecho, ¿no? Porque hay expectativa que el sucesor está muerto, se graduarse. Entonces, no se cumplió la condición, falló la condición, que también no hay cómo cambiar de condición, cumplirla de otra manera, no hay cómo. Tal cual haya impuesto de testador. Entonces, falla. Los derechos pasarán a otras personas, de los derechos de la sucesión testada por el juez, ¿no? Entonces, falló la condición, nunca nació el derecho. Ahora, ¿qué pasa si la condición es resolutoria? Prácticamente invertir todo esos defectos. En la condición resolutoria, lo que seguimos es la regla general. La delación se da en el momento mismo de la muerte. Solo con la suspensiva nos apartamos de esa regla general, porque tenemos que esperar a que se cumpla la condición y recién ahí hacer el llamamiento. Pero si la condición es resolutoria, es decir, aquella que extingue el derecho, esa es la resolutoria, ¿no? Aquella que extingue el derecho. Entonces, el llamamiento ahí se hace también, siguiendo la regla general, en el momento de la muerte. Le dejo la casa. En este momento, si el fiscal de la sucesión reclama la casa, se hace el llamamiento de ese rato, le damos la casa. Pero, no, si se va a vivir en el extranjero, de vuelta. Entonces, estamos sujetos a un evento que se provoca la extinción del derecho. Se fue al extranjero. O le dijo, no te cases, ¿no es cierto?, antes de los 25 años, eso sí podría ser, no 18 ya no, pero sí 25. Entonces, se casó antes, se extingue el derecho. La delación se da en el mismo momento, ¿no? El momento del fallecimiento. Toma la casa. Pero cuidado, porque está diciendo como advertencia. Si haces esto, pierdes. Se extingue el derecho. Entonces, lo que hay que hacer es invertir prácticamente los efectos, ¿cierto? Invertir los efectos. Si la condición resolutoria está pendiente, ¿qué será lo que está pendiente? Vamos a la suspensiva y de ahí ustedes invierten los derechos. Si la condición es suspensiva, que es el
duda de abogado. Si esa condición está pendiente, ¿qué es lo que ocurre ahí? Está pendiente de una mera expectativa. Está pendiente de la adquisición del derecho. Está pendiente de adquirir el derecho. Si la suspensiva se cumple, adquiere el derecho. Y si la suspensiva falla, nace el derecho porque no es posible. Ahora, al revés, ¿no? Hay que invertir ese derecho. Si es una resolutoria, quiere decir que se va a extinguir el derecho. Entonces, la comisión resolutoria si está pendiente, ¿pendiente qué es? Tiene derecho. Es decir, está pendiente la extinción, porque el derecho yo ya tengo. ¿Sí? La suspensiva aún no tengo. Estoy esperando tengo esperanza de decirlo ya. En la resolutoria lo pendiente es la extinción, la pérdida del derecho. Yo ya tengo. Pero podría llegar a perderlo si es que justamente se da la suspensión. Entonces, pendiente con la resolutoria, pendiente la extinción. Si se cumple la condición resolutoria, perdió el cuento, ganó el cuento. Si se pierde, si se cumple la resolutoria, se extingue el derecho. Porque con la suspensiva se adquiere, ¿no es cierto? A veces no es por contrario, la pérdida del derecho. Con la suspensiva, al cumplirse se adquiere, con la resolutoria, al cumplirse se pierde. Si todo al revés, para uno es suspensiva, para el otro es resolutoria, y viceversa. Y si es que la resolutoria falla, ¿vaya qué? La extinción. La condición vaya la pérdida, ¿no es cierto? Es decir, ya no hay posibilidad de que se consolida. Vaya la condición. Pues la ganó, ¿no es cierto? Entonces ya no hay posibilidad de que se extinga, porque ya no hay posibilidad de que falle la condición. Ya se queda con el vencimiento como esperaba. Entonces mi derecho se consolidó, se vuelve a ir invocando cuando falla la condición resolutoria, es decir, esa condición depende más de la extinción del derecho, depende de la extinción. Entonces, si es que es resolutoria, el llamamiento se va a hacer ¿cuándo? Al momento mismo de la siguiendo la regla general. Si es que el llamamiento es bajo condición resolutoria, se hará al momento de la si fuera puro y simple. Y empezaría la primera. Al momento de lo de la cárcel, pero los 50 pierden, lo devuelves. Entonces, ahí es eso. Y se da en este momento. Yo no te doy la cárcel. Depende ya qué ocurrirá. Y si es que lamentablemente pierde, devuelves la cárcel. Entonces, la delación se da en ese mismo momento, siguiendo la regla general al momento de si es suspensiva, el llamamiento se hará cuando se cumpla la condición. Y si tenemos que apartarnos de esa regla general y el llamamiento será cuando se cumpla la condición. Ahora, también el 998 pone, ¿no?, una regla medio especial en cierto tipo de condiciones que dependen de la voluntad del asignatario, que son las llamadas meramente potestativas, no las potestativas, que no se vaya al extranjero, que no se vaya a Guayaquil, que no se case antes de los 25, que haga la maestría en Derecho Civil, que haga un libro de Derecho Constitucional, que depende ya de la voluntad del asignatario. Entonces, en ese caso también seguimos la regla general, porque estaría pendiente es también perder si es que yo contravengo a la condición voluntariamente, ¿no? Esas condiciones dependen exclusivamente en
no ejecutar, dice la ley, no ejecutar un hecho que dependa de la sola voluntad del asignatario. Si me dice no te irás al extranjero y me voy, eso depende, entonces son aquellas condiciones que dependen del asignatario, no ejecutar un hecho que depende de la voluntad nada más del asignatario y son las prestaciones. Entonces también seguimos la regla general, ¿no? Que de la casa. Pero en el evento de que se fue a vivir en Guayaquil, entonces tiene que restituir. Depende de la voluntad de la ciudad, no depende de que se cuenta, del alcalde, del decano, depende de la voluntad del asignatario. Entonces, por esa razón, la ley, en la última parte de 1998, dice que se podría pedir, ¿no es cierto?, al asignatario una caución, es decir, una garantía. Seguramente aprendieron en qué consiste la caución. Es una garantía de restitución, ¿no es cierto?, de conservación y restitución en el evento de que el asignatario incumpla con la condición. Le doy la casa, pero ya ahora, ¿y qué pasa si se fue al extranjero y está dejando destruir, esa casa está mal conservada o puede poner ciertos riesgos de que se deteriore? Yo puedo pedir una garantía para que si se incumple con la condición se restituye bien o el valor de lo que representa esa situación. Si el bien, por ejemplo, se destruye en manos del asignatario, entonces sirve esta garantía para el resguardo de ese derecho, en el evento que incumple la condición. Una fianza, una prenda, ¿no es cierto?, para cuáles son las especies de caución. Entonces, yo podría pedirle al asignatario una garantía. Del mismo modo, ¿no?, aquellos, o antes de pasar a esto, el testador podría también establecer justamente aquí una especie de fideicomiso, vamos a propiedad fiduciaria, que en algún momento hablábamos y pero seguramente también podría, cuando se trata de asignaciones bajo condición, podría establecerse que se deja la casa en manos de los herederos o de Juan o de María, de Santiago, hasta que Juana cumpla con la condición, como una especie de, ¿no es cierto?, encargo. Justamente está la propiedad fiduciaria. Le encargo los bienes a los herederos, al otro grupo de herederos. Le encargo a María, a Santiago, etc. Tengan el bien en propiedad fiduciaria, ¿no es cierto?, hasta que María cumpla con la condición. Entonces podría hacerse ese encargo, ¿no? Le dice cómo justamente el tema de la propiedad fiduciaria. Hasta ver si se cumple o no la condición. Podría voluntariamente imponerse esa modalidad. Podría también ocurrir que el asignatario sujeto a condición, porque aquí en la suspensiva hay esa expectativa, hay una esperanza, ¿no es cierto?, de llegar a adquirir los bienes. Ya estoy en el 9º ciclo, ya mismo me voy a estar a tesis lista. Voy a pedir entonces una medida preventiva, medida de conservación de los bienes. Tal vez hay el riesgo, como digo, ¿no es cierto?, de que los que tienen en su poder los bienes los escondan, los oculten, los destruyan, etc. Entonces podrían los asignatarios condicionales, para resguardar ese derecho que está por obtenerse, todavía sigue siendo expectativa, pero para resguardar ese
eventual derecho que podrían llegar a reclamar, pueden también pedir medidas, ¿no?, para que se conserve, por ejemplo, que se clasifique un inventario, para ver, ¿cierto?, quiénes son, se ha dejado el prestador, en qué estado están, y con eso tener cierta seguridad. Una prohibición de enajenar, una medida, ¿cierto?, para resguardar su derecho. Un secuestro de bienes, retención de dinero. Entonces, podríamos tener esas medidas con intervención para resguardar los derechos de los condicionales. Pero, a ver, si el asignatario condicional, al menos, por ejemplo, si se trata de la condición suspensiva, y no tiene todavía derecho, tiene efectos. Pero sí puede pedir medidas conservadoras. O sea, a pesar de que no tiene derecho, igual puede ejercer acciones. Podría pedir que se conserve hasta que se pueda cumplir la condición, porque hay un riesgo de que los herederos puedan malgastar, puedan destruir, puedan dar otro fin, ¿no es cierto? Si está la ley esa posible, vamos a ver el riesgo. Podría entrar en figura con la albacea que se resguardaría. También podría el prestador dejar en manos de una albacea, por ejemplo, ¿no? Es decir, el albacea es una persona designada por el prestador para ejecutar las disposiciones testamentarias, ¿no?, para que pueda dar cumplimiento a su voluntad, en definitiva. Una persona de confianza también se designa por el prestador para que pueda ejecutar lo que haya dicho, su voluntad. Entonces hay una albacea precisamente con tenencia de bienes, una albacea con tenencia de bienes. Entonces tiene las mismas facultades de curador de bienes. Él conserva, cuida, trata de hacer la mejor gestión, administración para justamente proteger ese derecho. La albacea puede tener la tenencia de bienes. Viene también hay ciertas figuras, por ejemplo, hay llamada albacea fiduciaria, viene el fides, es confianza, ¿cierto? Entonces, la fidelidad, ¿cierto?, que cumpla fielmente a los encargos del prestador, fides. Entonces, esa albacea fiduciario es justamente una persona de confianza que sabe de ciertos encargos, a él le deja instruyendo, ¿cierto?, sabe encargos que debe cumplir para llevar a cabo esa voluntad, ¿no? Entonces hay encargos a veces secretos, puede ser el prestador, le puede decir, resulta albacea fiduciario, en el testamento se dice ahí albacea fiduciario, entonces el notario, por ejemplo, tiene que percatarse de eso para no hacer una lectura que pueda vulnerar el derecho. Hay una albacea fiduciario, hay encargos secretos, solo la albacea fiduciario sabe, no podría dar a conocer a las personas. La albacea es una persona encargada de cumplir con la voluntad del prestador, ¿no? Una persona de confianza que se encarga de cumplir esa voluntad. Podríamos dejar de la albacea hasta que se cumpla la condición, podría ser el albacea quien realmente ese patrimonio, no hay problema, ¿no? Una persona designada por el prestador. Bien, entonces, ahora sí vamos a entender, ¿no?, el artículo 998 es un poco largo en la parte inicial del concepto de delación, y luego lo que se deriva son justamente estos llamamientos condicionales, los llamamientos que pueden hacerse bajo condición objetiva, resolutoria o las otra. A ver, leamos el artículo ya. Artículo 998. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o el legado se difiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario. En tal caso, la asignación se difiere en el momento de la muerte del prestador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos.
si se contraviene con a la condición, lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que, mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. ¿Ya? Pertenezca a otro la cosa asignada, entonces es justo la propiedad del sujeto. El concordador se dice al final, ¿no? Mientras pende la condición, vamos a ver si cumple o se extingue el derecho. Podría haber entonces un tercero que pueda entrar ya señalado por el testador para encargarse, ¿no?, del patrimonio hasta verificar el cumplimiento de la condición. Ahí justamente es el fideicomiso. La condición está de por medio y son terceros los que, nombrados por el testador, van a encargarse de los bienes hasta el cumplimiento de la condición. Ahí hay una palabrita, tal vez, ¿no es cierto? El deferir, deferimiento de la asignación. No es igual que diferir, cuidado de colgar palabras, no es igual que diferir. El partido, o sea, diferir, ¿no es cierto? Escuchamos comúnmente. La postergar se está viviendo mucho en Argentina, entonces se difiere el partido hasta el próximo domingo. Entonces queda postergar. Aquí el deferir se defiere, quiere decir que se transmite, para no repetir palabras, no se asigna, ¿no? Es un sinónimo de asignar, transmitir, señalar, destinar, deferir la asignación. Entonces, ahí es una palabra también específica. Bien, entonces estamos claros con el llamamiento, la delación, en qué consiste el llamamiento, el actual llamamiento, es decir, al momento de la muerte, regla general. Actual llamamiento, regla general. ¿Qué hace la ley? Es decir, al momento de la muerte, para aceptar o repudiar las asignaciones. La aceptación y repudio ya sería el tercer momento. Ese llamamiento puede ser un llamamiento condicional, si se trata de un llamamiento que tiene de por medio una condición suspensiva, entonces la delación se da al momento de cumplirse la condición. Si se trata de estas condiciones potestativas, de no ejercer o ejecutar un hecho que depende de la voluntad, también se da el momento de la muerte, pero con esa posibilidad de pedirle la sanción, en el momento de que incumpla con la condición, que depende de su voluntad. O si es que es una condición resolutoria, entonces también seguimos la regla general, al momento de la muerte, entregamos los bienes y si se incumple la condición, ¿Qué es un pollo? se extingue el derecho. También es un pollo. Llamamiento sujeto a condición suspensiva ¿Qué ustedes ponen los pollos? para que Los se puse adquiera el pollo. derecho Puse o pollo. ¿Por qué no son torres? ¿Dónde? ¿Qué tienen son torres? Porque cambias la skin de la torre. ¿Quieres cambiar la skin y cambiarte un pollo? Si es resolutoria, en el momento de la muerte, lo que va a pasar es que se extingue. Eso es en sí el 998, ¿no? Nos pone en esta situación de llamamientos condicionales. Bien, entonces el tercer momento ya es la aceptación o el repudio, ¿no? Aceptación o repudio. La tercera fase ya que completa, ¿no es cierto?, este proceso. Primero la apertura de la sujeción, luego la delación, el llamamiento y en tercer lugar el pronunciamiento. Ahí vamos a ya requerir que los herederos hereditarios acepten o repudien. Ya las aceptan. Si repudian, es decir, rechazan, es como que nunca hubieran sido llamados a la sucesión, como que nunca hubieran sido considerados. Repudiados nunca fueron herederos, si aceptan, entonces ahí sí la aceptación puede hacerse de manera expresa, acepto la herencia. Puede hacerse de manera tácita, es decir, aquella que se sobreentiende, que ya los herederos han aceptado la herencia, sobreentiende, no tácita.
por ejemplo, y empiezan a hacer actos de heredero. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ya se empiezan a hacer actos de heredero, como decíamos el otro día, podrían perder el derecho a acogerse al beneficio alimentario. Ya se mezclaron los patrimonios, ya hicieron actos de heredero, entonces pierden el derecho a acogerse al beneficio alimentario. Ya empezaron a sembrar el terreno, ya pusieron una cerca, construyeron, cambiaron su nombre del cargo, casa, están pagando los impuestos, ya hicieron acto de heredero, ya no podrían acogerse al beneficio alimentario. Los actos son la aceptación tácita, ¿no? Esos actos de heredero implican aceptación tácita. Puede haber una aceptación total, si se acepta todo el patrimonio, o repudio. Ese derecho es implícito, está lo repudiado. Cuando la ley habla de la aceptación parcial, la vamos a ver después, será un llamado derecho de transmisión, que ya lo vamos a estudiar con las excepciones de la discapacidad. Entonces, ahí ustedes van a entender cuando la aceptación es parcial. Yo no puedo decir hacerlo lo que me conviene y repudio lo que no me conviene. Entonces, implícito ese derecho de aceptar derecho. ¿Acepto o repudio? Acepto derecho y repudio derecho. Repudio lo que no quiero, no puedo. Pero sí puede haber una aceptación parcial cuando opera un llamado derecho de transmisión, que tenemos el artículo 999 del siguiente, ¿no? Ya lo vamos a ver después, justamente con las excepciones a la incapacidad. La aceptación puede hacerse de esa manera, expresamente, de manera tácita, total y parcial, con las expresiones que vamos a ver. Y sobre la aceptación en república, pues ya podemos estudiar, ¿no? Porque también podría haber vicios en la expresión de la voluntad, que se indice el hecho de la aceptación, etc. Entonces, hay también reglas. Estamos con esta parte del proceso, la apertura, relación y aceptación y repudio, que es el tercer nombre, la aceptación o el repudio. Bien, entonces vamos con los requisitos para suceder, ¿no? Requisitos para peligro, vamos a continuar, no mucho, ya les veo ahí para lo que tenemos a continuación es algo sencillo, ¿cierto? Es ya aquellos requisitos que son necesarios para suceder. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. Ustedes ya conocen este tema, ya saben cuáles son los requisitos prácticamente. Y la regla general es que toda persona es capaz y digna para suceder, excepto los que la regla general incapaz. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay requisitos, ¿no es cierto?, para suceder. Hay requisitos, por un lado, ustedes van a ver en el texto para que no haya confusión, ¿no? Por un lado hay requisitos de las asignaciones testamentarias, requisitos objetivos, es decir, que miran al patrimonio. Requisitos de las asignaciones, eso es otra cosa, ya lo veremos posteriormente. Porque así como hay requisitos para suceder, hay requisitos para otorgar el testamento. Y cuando se manifiesta la voluntad al momento de otorgar un testamento, esa persona también tiene que cumplir requisitos, tiene que ser capaz, y esa voluntad tiene que expresarse libre de vicios.
tiene que dar heredero forzador. Entonces, las asignaciones o las disposiciones testamentarias van a ser el reflejo de esa voluntad. Dejo la casa a Juan, dejo el patrimonio a mis hijos. Es la voluntad que se expresó haciendo estas asignaciones. Y esas asignaciones deben estar libres de vicios. Es el reflejo de la voluntad libre de vicios. Entonces, lo obligaron a hacer el testamento, o le engañaron, o se equivocó, ¿no es cierto? Entonces hay asignaciones especiales. Voy a mirar el contenido del testamento, las disposiciones que son reflejo de la manifestación de voluntades, que hay otra forma, ¿no es cierto? Porque al hacer el testamento hay que manifestar la voluntad y eso queda plasmado en el papel, ¿no es cierto? El testamento hizo el testamento. Entonces ese contenido tiene que cumplir también requisitos. Y otra cosa es ya requisitos subjetivos, aquellos requisitos de la persona del testador, causante, y requisitos del sucesor, aunque es lo que vamos a ver precisamente ahora, los requisitos del sucesor. Requisitos para suceder por causa de ya sabemos, el sucesor tiene que ser capaz, digno, una persona cierta, y una persona determinada. Capaz, capacidad, dignidad, certidumbre, determinación. Son los requisitos para el sucesor. Capacidad, dignidad, tiene que ser una persona capaz y digna, tiene que ser una persona cierta y determinada, o determinable. El primero, entonces, la capacidad para suceder. Capacidad para suceder. Regla general, toda persona es capaz y digna, ¿no?, de suceder, excepto los que la ley declara incapaces. Y cuestiones muy, no me quiero equivocar, será capaz y digna de suceder toda persona que la ley no haya declarado incapaz o indigna. ¿Ya? Y el siguiente, artículo 1005. Para ser capaz de suceder es necesario extinguir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que suceda por derecho de transmisión, según el artículo 999. Pues bastará existir abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa. Si existieren dichas personas antes de expirar en los 15 años subsiguientes a la apertura de las sucesiones, valdrá con la misma limitación de las acciones ofrecidas aunque el que lo preste no haya existido en el momento de la muerte del testador. Requisitos para suceder. Excepciones que las vamos a ir analizando. Entonces, aquí ya tenemos el primer requisito, capacidad. Toda persona es capaz y digna de suceder, excepto que la ley declara incapaz. Toda persona es capaz, desde regla general. Y de ahí entonces se desprende que hay personas que son incapaces de suceder. Si lo que existe, esa es la regla general, es capaz de suceder, esa es la regla que existir. Entonces son incapaces absolutos los que no existen. Si no es una persona natural, va a llegar a nacer, si no existe. Y bien, o en el caso de personas jurídicas, que no se hayan constituido todavía como persona jurídica. No existe la persona jurídica, tampoco legalmente, pero jurídicamente reúne los requisitos, es capaz, no hay persona jurídica. Entonces se exige tanto para la persona
Entonces, si es que no existe, hay incapacidad absoluta y por lo tanto está impedido de suceder a cualquier causante. Por eso es incapacidad absoluta. No puede suceder a nadie. No existe. No puede suceder a nadie, a ningún causante. En cambio, cuando la incapacidad es relativa, también de lo que les preguntaba esta vez con Gonzalo, la incapacidad relativa mira a impedimentos, prohibiciones a los otros, ¿no? Más que incapacidad, prohibición. Son prohibiciones en relación a determinado causante. Por eso es una incapacidad relativa, en relación a determinado causante. Absoluta impide suceder a todo causante, a nada, no puede suceder a nadie. En cambio, si es relativa, no puede suceder en relación a determinado causante, ¿no? Entonces, ahí está justamente el sacerdote que decíamos, el sacerdote confesor, que no puede suceder a la persona que confesó, aunque ya no sea una práctica, ustedes eran pecadores todavía. No se habían confesado desde la primera comunión, que dijeron la confirmación, años ya. Entonces, y en Semana Santa también. Católicos dos que tienen igual la ley prohíbe, ¿no? Estado laico se prohíbe también suceder o a quienes asisten espiritualmente, bien no sea religión católica, pero otros cultos religiosos. Entonces, si es que se trata, por ejemplo, del confesor, deben cumplirse algunos requisitos también, obviamente. No es cualquier sacerdote, ¿no? Sino aquel que confesó durante la última enfermedad en los años anteriores al testamento. Entonces queda impedido la sucederle a ese causante. El notario, incapaz relativo, el notario queda impedido, prohibido de sucederle a ese causante que otorgó el testamento en su notaría. Es prohibición más bien, son personas capaces, sacerdotes, notarios son personas capaces, pero están impedidos de suceder a determinado causante porque no pueden, la ley lo que protege la voluntad y podrían ellos llegar a influir, a manipular, ejercer algún tipo de influencia en la voluntad de Dios. Entonces los relativos precisamente son los dos, notario y confesor. En la absoluta, los que no existen, salvo, ¿no? Y esas están en el 5, que leía la compañía. Salvo que se traten de algunas excepciones, que si existen a la incapacidad hay excepciones. Puede ser que no exista al abrirse la sucesión, pero que van a llegar a existir o va a llegar a determinarse la persona que va a ser el beneficiario. Por ejemplo, una excepción a la incapacidad absoluta, el concebido y no nacido. Es la primera excepción. Quedado por la madre embarazada, ha concebido el hijo y muere el padre. Entonces, esa criatura que está por nacer tiene derecho eventual, si es que tiene ese derecho a condición suspendida, estábamos viendo que el nacimiento se efectúe y se otorgarán sus derechos a la criatura. Entonces, puede llegar a convertirse en incapaz de suceder cuando está concebido y no ha nacido al abrirse la sucesión. Personas cuya existencia se espera, como vamos a ir enumerando. Otra excepción, persona cuya existencia se espera. El primer hijo que tenga mi nieto José. Entonces, persona cuya existencia se espera. Tenemos el premio, decía la compañera, asignaciones de premio es importante, relevante. Yo puedo dejar asignaciones, por ejemplo, quien haga una reforma al Código Civil, ¿no es cierto? Entonces es un servicio relevante, ¿no? Algo que realmente interese, importe, ¿no? Que sea algo que aporte a la sociedad, para el bien común, que descubra la
infraestructura del tránsito. Entonces, hay asignaciones en premio a un servicio a un estudiante. Otro tipo de asignaciones condicionales también. Por ejemplo, decir, dejo la casa a varón que se case con mi hija. Juan. Es desconocido porque no sabemos quién se va a casar con la hija Juan. No sabemos si todavía parece que es la capacidad absoluta. No existe, no sabemos quién va a ir a casarse. No sabemos todavía. Es incapacidad. Ahí Capacidad absoluta. Condicional. Dejo la casa a mi hija Juan. ¿Quién es? Y el último que se enumera es el derecho de transmisión. Que también en la siguiente frase consiste en el llamado derecho de transmisión. Es un derecho específico, propio. No es hablar de la transmisión como lo hemos venido haciendo, ¿no? Se habla de las sucesiones, se transmiten, tiene derechos y obligaciones. Y aquí cuando hablamos de la excepción que está regulada en el MI5, el derecho de transmisión es un derecho ya específico de la materia. Entonces, es un derecho que se ejerce cuando se cumplen ciertos requisitos propios. Vamos a ver en qué cosa. Así como el derecho de representación, ¿se acuerdan que el otro día veíamos con Murientes? Así como el derecho de representación, el derecho de transmisión, o el derecho de acrecer, el derecho de constitución. Hay algunos derechos que se pueden ejercer a la luz de la sucesión, no solamente es ya reclamar la sucesión ya. Hay algunos derechos que podrían presentarse y hay que ver qué condiciones se dan para que se pueda aplicar. Entonces, esa es la red. Capacidad, la decepción es absoluta relativa, absoluta que no puede suceder a nadie, es una capacidad absoluta, pero sí hay excepciones, como concebidos no nacidos, personas cuyos intereses se esperan, destinatarios que están sujetos al cumplimiento de una condición, la asignación hecha a un premio de servicio importante y el derecho de transmisión. Esas son las excepciones a la incapacidad absoluta. ¿Ya? Queda enumerado y lo revisamos entonces el próximo martes. ¿Qué notaste, Joaquín? Seguro que conocen el derecho de transmisión es casi Cuando yo me fui, no notaste cuando me fui. Deja que notas. Claro.